Dios los bendiga, mis preciosos hermanos. Los saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a tomar lectura de la edad de Tiatira, en el libro de una exposición de las 7 edades de la iglesia, escrito por el santo profeta de Dios William Marion Branham. Este libro fue escrito condensado de los sermones que el profeta predicó en 1960, y luego los condensó y los escribió en un orden, ¿cómo se puede decir? En forma de un libro. Y inicia así este capítulo. Confío que sea de bendición para usted, hermano, en la lectura de este mensaje, como lo ha sido para mí. No hacemos esto con el interés de ganar seguidores o de hacer que la gente nos escuche a nosotros, sino que alguien pueda escuchar y lo que el profeta de Dios ha dicho y sea de bendición para cada uno, hermano. Esto no suple en ninguna manera el escuchar la voz de Dios directamente de la aplicación de la mesa. Yo les recomiendo estar escuchando día y noche, hermanos, el mensaje traído por el séptimo ángel mensajero, ya que es el programa de Dios para este día, como siempre lo ha sido, que la iglesia escuche la voz de su mensajero. Dios los bendiga y vamos a iniciar con esta lectura. Dice así, capítulo 6, la edad de Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, porque tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esas, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenedlo, hasta que yo venga. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y les regirá con vara de hierro, y serán quebrados como vaso de alfarero, y como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2, 18 al 29. Tiatira. Históricamente, Tiatira era la ciudad de menos importancia entre las ciudades de la revelación. Estaba situada sobre la frontera de Misia e Ionia, y se encontraba rodeada por ríos, los cuales estaban llenos de sanguijuelas. Su característica más meritoria fue su prosperidad económica debido a los gremios colectivos de alfareros, curtidores, tejedores, tintoreros, fabricantes de ropa, etc. Fue de esta ciudad de donde vino Lidia, la vendedora de púrpura, que fue la primera convertida de Pablo en Europa. Ahora, la razón por la cual el Espíritu escogió esta ciudad como la que contenía los elementos espirituales para la cuarta edad fue por causa de su religión. La religión mayor de Tiatira fue la adoración a Apolo Tirimnaios, la cual estaba mezclada con la secta que adoraba a los emperadores. Apolo era el dios del sol y también el que seguía en poder a su padre Zeus. Él fue conocido como el separador de maldad y gobernaba sobre la ley religiosa y la expiación, el medio de expiación haciendo enmiendas por injusticias o culpas. Platón dijo de él explica a los hombres la institución de templos, sacrificios y servicios a deidades. Además de los ritos ligados con la muerte y después de la vida, él comunicaba su conocimiento de el futuro y la voluntad de su Padre a los hombres por medio de profetas y oráculos. En Tiatira, este rito fue conocido por una profetisa
fue conducido por una profetisa sentada en una silla de 3 patas y entregaba los mensajes mientras estaba en trance. El dominio de esta religión era extraordinario. Su formidable poder no consistía exclusivamente en el dominio de misterios, sino en el hecho de que nadie podía pertenecer a los gremios, los cuales ofrecían a la gente su vivienda, sin pertenecer al templo donde se adoraba a Apolo. Cualquier hombre que se negaba a participar de las fiestas idólatras y las orgías licenciosas era excluido de estos gremios del primer siglo. Para pertenecer a la vida social y comercial, uno tenía que ser un verdadero pagano e idólatra. Es demasiado interesante notar que el mismo nombre Tiatira quiere decir mujer dominante. Así que esta edad es caracterizada por una fuerza dominante, una fuerza que cruelmente invade a todo, conquista a todo y despóticamente controla. Ahora, una mujer dominante es la maldición más grande en todo el mundo. El hombre más sabio que el mundo jamás conoció fue Salomón, y él dijo: me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una, para hallar la razón, lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. Eclesiastés 7, del 25 al 28. Y San Pablo dijo: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. 1 Timoteo 2:12. Desde el huerto del Edén en adelante, la mujer se ha esforzado constantemente y con buen éxito por tomar el dominio sobre el hombre. Y hoy mismo el mundo es de la mujer, siendo la diosa de América una mujer desnuda, como el ídolo femenino, cayendo del cielo. Recuerde que sus brazos eran barras de hierro, caracterizaba la primera edad, o sea, la edad de Éfeso. Así su poder ha aumentado a tal grado que ella ha obtenido autoridad absoluta, siendo usurpada tal autoridad por su actitud de hierro. Ahora, la mujer ha sido diseñada para tener una actitud Ahora, la mujer no ha sido diseñada para tener una actitud o disposición férrea. Según la Escritura, ella debe ser sumisa al varón. Para ella eso es un mandamiento. No es una opción, hermano, es un mandamiento. ¿Qué? Es que la mujer sea sumisa al varón. Para ella, eso es un mandamiento. Una mujer que en verdad sea femenina, toda femenina, tendrá esa actitud. No será como alfombra donde uno se limpia los pies, porque ningún hombre que en verdad sea un varón hará de ella una alfombra. Pero ella querrá estar bajo la autoridad y no gobernar sobre el varón, porque él es la cabeza del hogar. Si ella rompe esa imagen que Dios ha hecho para ella, se pervierte. Y cualquier hombre que le permite a la mujer tome autoridad sobre él, también ha roto esa imagen, tornándose en un pervertido. Oh, mis hermanos. Recordemos, hermanos, que cuando el profeta aquí nos está hablando, no solamente nos está hablando de la mujer físicamente o naturalmente, ¿verdad? Nos está hablando también, esto que acaba de decir el profeta es totalmente la verdad, es escritural, ¿verdad? La mujer debe estar sujeta al varón, ¿verdad? Si ella rompe ese estado de feminidad, ¿verdad? Es despreciada por Dios. Dios no la hizo para eso. Dios la puso bajo la autoridad del varón. Dice el profeta, y cualquiera mujer que en verdad es femenina, ella querrá estar bajo esa autoridad, ¿verdad? Pero recordemos, hermanos, que ciertamente eso nos sirve para nuestra vida cotidiana, en nuestros hogares, ¿verdad? Al comportarnos tanto mujeres como varones cristianos.
Pero también, hermanos, aquí nos está hablando y nos está introduciendo a algo espiritual mucho más profundo. Recordemos que el profeta nos dice, ¿verdad? Y la escritura también, que la mujer, hablando escrituralmente y espiritualmente, representa a la iglesia. La iglesia, como Diana en la edad de Éfeso, empezó a tener cierto inquirimiento religioso en las doctrinas y en el pueblo, ¿verdad? Y ellos vinieron arrastrando eso de la adoración a la mujer hasta llegar aquí a la edad de Tiatira, donde la iglesia ya gobernaba, ¿verdad? Y habían desechado la autoridad de Dios. Recordemos, hermano, porque a lo largo de este mensaje el profeta nos va a estar hablando sobre la mujer. No solamente pensemos en la mujer naturalmente. Si queremos captar algo más profundo espiritualmente, hay que pensar que nos está hablando de una iglesia, ¿verdad? Y no solamente allá en Roma, no solamente de la iglesia católica, y tampoco ya no solamente, hermano, nos está hablando de las denominaciones, ¿verdad? Porque ahora en este tiempo, aún las congregaciones se han atrevido a desafiar la autoridad del esposo. El esposo de la iglesia es el Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que dicen las congregaciones, incluso del mensaje? Que somos quienes representamos a la mujer, quienes debemos estar bajo la autoridad del Espíritu Santo y en obediencia y sujeción a nuestro novio, ¿verdad? Quien es representado por la estrella de la mañana o por el séptimo ángel mensajero, quien es el vaso que Dios ungió para morar y dirigir a la iglesia. Hemos rechazado la autoridad de su palabra hasta tal grado que ya no queremos escucharla, ¿verdad? Tengamos cuidado, hermano, porque no nos encontremos haciendo o perdiendo nuestro lugar como la novia de Cristo al querer dejar de estar sujetos a el Espíritu Santo, quien nos habla, nos guía y nos amonesta por medio de la palabra hablada en las cintas. Continuamos en el párrafo 7. Por eso es que una mujer no puede ponerse la ropa que le corresponde al hombre, ni cortarse el cabello. Ella nunca debe ponerse la ropa que le corresponde al varón, ni debe cortarse el cabello. Cuando hace estas cosas, está entrometiéndose en el dominio del varón, tomando autoridad, y se está pervirtiendo. Y cuando una mujer invade el púlpito, lo cual le es mandado que no lo haga, entonces muestra de qué espíritu es. Siendo una mujer dominante es anticristo. Y las simientes de la Iglesia Católica Romana están en ella. Aunque quizás ella niegue esto calurosamente, pero cuando es cuestión de la palabra, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Romanos 3:4. Amén. Volvamos al principio. En la creación original, física, como la conocemos hoy día, Dios hizo todo en pares, varón y hembra. En todo hubo dos, el gallo y la gallina, la vaca y el toro, así sucesivamente. Pero respecto al hombre, solamente había uno, no había dos. Adán había sido hecho a la semejanza de Dios. Él era un hijo de Dios como hijo de Dios. Él era un hijo de Dios. Como hijo de Dios, él podía ser tentado. Como hijo de Dios, él no podía ser tentado y luego caer. Eso sería imposible. Así que Dios tomó un subproducto del hombre para permitir la caída. La mujer no salió directamente de la mano de Dios como un producto original. Ella fue formada del hombre. Y cuando Dios hizo que ella fuese sacada del hombre, ella fue en gran manera diferente de las demás hembras que él había creado. Ella tenía la capacidad de ser engañada, ¿verdad? Lo estudiamos en el video de la carta. Ella tenía la capacidad de ser engañada. Ninguna otra hembra en la creación puede ser inmoral, pero la hembra humana puede ser tomada en casi todo tiempo, y esa debilidad en ella permitió que Satanás la engañara por medio de la serpiente, y ha traído a la mujer a una posición muy extraordinaria delante de Dios y su palabra. Por un lado, ella es
tipo de toda cosa vulgar, inmunda y aborrecible. Mientras, ¿sí? Esas son las mujeres del lado maligno, ¿verdad? O el lado malo. Pero dice el profeta, mientras que por otro lado, ella es tipo de toda cosa limpia, hermosa y santa, como el receptáculo del Espíritu Santo y las bendiciones de Dios. Amén. Fíjese, hermano, esto es algo bien importante. Captemos esa palabra, receptáculo del Espíritu Santo y las bendiciones de Dios. Como lo hemos estudiado, lo hemos venido estudiando en las cartas pasadas, ¿verdad? Nosotros no estamos para dar la palabra, sino para recibir la palabra. Ese es nuestro trabajo como novia, pura, limpia, sujeta al Espíritu Santo. Somos el receptáculo, quien recibe la simiente. Por un lado, ella es llamada la ramera, que está emborrachada con el vino de sus fornicaciones, y por otro lado, ella es llamada la novia de Cristo. Por un lado es llamada Misterio Babilonia, la abominación delante de Dios, y por otro lado es llamada la Nueva Jerusalén, nuestra madre. Por un lado ella es tan aborrecible y malvada y lujuriosa que es echada sumariamente en el lago de fuego como el único lugar digno que merece. Y por otro lado, ella es exaltada hasta el cielo, compartiendo del mismo trono de Dios como el único lugar propio para una reina como ella. Gloria a Dios. Que Dios nos permita encontrarnos de ese lado. En esta edad de Tiatira, ella es una mujer dominante. Ella es Misterio Babilonia. Ella es la gran ramera. Ella es Jezabel, la profetisa falsa. ¿Por qué? Porque la mujer verdadera es sumisa a Dios. Aleluya. Cristo es su cabeza. Ella no tiene otra palabra sino la de Él. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Ni pensamientos fuera de Él. Ninguna alianza más que la de Él. Pero, ¿qué de esta iglesia? Ve cómo el profeta ya lo cambió de mujer física a ya espiritual, iglesia. Ella ha echado fuera a la palabra, ¿verdad? Al grado que dicen que no es necesario escuchar las cintas. Y ha destruido las Biblias y los documentos dignos de los piadosos. Ella ha dado muerte a los que predican la verdad. Se ha apoderado de reyes, príncipes y naciones. Ella domina ejércitos e insiste en que ella es el verdadero cuerpo de Cristo y que sus papas son los vicarios de Cristo. Ella ha sido completamente seducida por el diablo y en cambio ahora ella ha llegado a ser la seductora de otros. Ella es la novia de Satanás y ha producido las religiones de sus hijos bastardos. Ella ha dominado a través de las edades del oscurantismo por más de 900 años. Ella despojó y destruyó, terminó con las artes, destruyó las ciencias y lo único que produjo fue muerte, a tal grado que la luz de la verdad estaba ya casi completamente apagada y solamente quedaba un débil rayo de luz. El aceite y el vino casi habían cesado de fluir. Aleluya. Pero aunque dominaba, esto, hermano, recuerde, ¿verdad? En el caballo, ¿verdad? El caballo negro que le dijo, no toques ni al aceite ni al vino, ¿verdad? Cómo se entrelazan los sellos con las edades. El aceite y el vino casi habían cesado de fluir. Pero aunque dominaba los reinos de la tierra y demandaba de todos los hombres que hallasen su ciudadanía en ella, había un pequeño grupo que pertenecía a Dios, cuya ciudadanía estaba en el cielo, y a estos ella no podía destruir. Dios cuidó de su manada pequeña. Ellos no podían ser destruidos, ¿verdad? Pero no dañes ni al vino ni al aceite. Se le dio una orden que no lo hiciera. Esta iglesia de Roma era toda pagana y malvada, y así como la reina Talía, quien trató de destruir a toda la simiente real y casi logró hacerlo, pero Dios preservó a uno.
¿verdad? Josías, si lo recuerdan, hermano. Y de él llegó a haber más piadosos. Así que Dios preservó a una manada pequeña en aquella larga y oscura noche, y de su verdad al fin salió un Lutero. Cualquiera que conozca un poco de la Iglesia Católica Romana y su forma de adoración podrá entender por qué la ciudad de Tiatira fue escogida por el Espíritu Santo para representar a la Iglesia en las edades del oscurantismo. Allí está entre nuestros ojos. La edad. La edad de Tiatira fue la más larga de todas las edades de la Iglesia. Duró como 900 años, desde el 606 hasta el 520 después de Cristo. El mensajero. Por mucho tiempo la Iglesia había estado dividida en dos grupos, el occidental y el grupo occidental y el grupo oriental. De vez en cuando un reformador salía de uno de ambos grupos y por un tiempo guiaba a una porción de la Iglesia a una relación más profunda con Dios. Tal hombre en el occidente fue Francisco de Asís. Él verdaderamente prosperó por un tiempo, pero por fin su obra fue aniquilada por la jerarquía de Roma. Pedro Waldo de Lyons, un negociante que renunció a su vida secular, llegó a ser muy activo en el servicio del Señor y guió a muchos a Dios. Pero fue contrarrestado en su obra y fue excomulgado por el Papa. Ni los grupos occidentales como tampoco los orientales tenían entre ellos a un hombre con la posibilidad de ser el mensajero para esta edad, examinándolo a la luz de la Escritura. Sin embargo, hubo dos hombres en las Islas Británicas cuyos ministerios en la palabra y en hechos podían soportar la prueba de la verdad. Ellos fueron San Patricio y San Colombo. Es a San Colombo a quien le corresponde el oficio de ser el mensajero. Gloria a Dios, hermano. ¿Por qué gloria a Dios? Porque por medio de la revelación del Espíritu, hermano, traído por el séptimo ángel mensajero, un profeta es un revelador divino de la palabra. ¿Quién podría atreverse a mencionar con tal seguridad el nombre de una de las estrellas si no es conocido el misterio o revelado por medio del Espíritu Santo? Gracias a Dios que nosotros hoy conocemos quién fue el mensajero a la cuarta edad. Dice, es a San Colombo a quien le corresponde el oficio de ser el mensajero. Aunque el mensajero de la edad de Tiatira fue San Colombo, yo quiero comentarles un poco acerca de la vida de San Patricio como un ejemplo para nosotros y también para mostrarles la mentira acerca de la pretensión de Roma que San Patricio pertenecía a ella. Así como tampoco pertenecía a Juana de Arco. Patricio nació de la hermana de San Martín en la pequeña ciudad de Bonaverne, que estaba situada a las riberas del río Clyde. Cierto día, mientras estaba jugando en las playas del río, con sus hermanas llegaron unos piratas y se llevaron a los 3 niños. Nadie sabe qué sucedió con las niñitas, pero Patricio, su nombre era Sacat, fue vendido a un comandante en el norte de Irlanda. Su obligación era atender los cerdos. Para hacer esto, él amaestró unos perros. Sus perros fueron tan perfectamente amaestrados que mucha gente venía de lejos y de cerca para comprarlos. Él, en su soledad, se rindió a Dios y fue salvo. Entonces, en él despertó el deseo urgente de escapar y volver a casa y a sus padres. Él formuló un plan en el cual su habilidad como amaestrador le sirvió de gran utilidad. Enseñó a los perros que se acostaran sobre él, cubriendo su cuerpo cuidadosamente, y que no se moviesen hasta que él les diese la orden de hacerlo. Entonces, cierto día, cuando su dueño vendió varios perros, Patricio ordenó a los perros, con excepción del líder del grupo, a que se metieran al barco. El líder del grupo, al cual le habían dado una orden secreta, corrió y rehusó subirse a bordo. Mientras el dueño y el comprador trataban de atrapar al perro, Patricio se subió al barco y ordenó a los perros que le cubrieran. Entonces, con un silbido, llamó también al líder del grupo y que se echara sobre él. Siendo que no podían encontrar a Patricio en ningún lado, el negociante alzó la vela y salió al mar.
Después de asegurarse de que el capitán estaba demasiado lejos para regresarse, Patricio dio otra señal e hizo que los perros se pelearan. Él vino ante el capitán y le dijo que si no lo llevaba a su casa, él mandaría a los perros que siguieran peleando y él tomaría posesión del barco. Sin embargo, por cuanto el capitán era un cristiano, cuando oyó el relato del joven, con mucho agrado lo llevó a las riberas cerca de su casa. Mientras Patricio ingresó en la escuela bíblica y luego regresó a Irlanda, Patricio ingresó en la escuela bíblica y luego regresó a Irlanda, donde ganó a miles para el Señor por medio de la palabra y el poder de Dios en muchas señales y maravillas. Él en ninguna ocasión fue a Roma ni tampoco fue comisionado por Roma. La verdad del asunto es que Roma, cuando al fin estableció un fundamento seguro en la isla y vio que el tiempo era oportuno, mató a más de 100,000 cristianos, quienes a través de los años habían crecido en aquel grupo original que había venido del Señor bajo la guianza de San Patricio. Aleluya. 100,000, hermano. 100,000 cristianos. Aproximadamente 60 años después de la muerte de San Patricio, Colombo nació en la familia real de Fergus, al norte de Irlanda, en el condado de Donegal. Él llegó a ser un estudiante consagrado y sobresaliente, aprendiendo de memoria la mayor parte de las escrituras. Dios le llamó en una voz audible a ser un misionero. Después de haber oído la voz de Dios, nada lo pudo detener. Y su maravilloso ministerio hizo que muchos historiadores lo colocaran juntamente con los apóstoles. Tan magnífico fue el ministerio seguido por las señales sobrenaturales que algunos, especialmente los estudiantes de Roma, pensaron que los relatos fueron exagerados. En uno de sus viajes misioneros, él llegó a una ciudad amurallada, cuyas puertas estaban cerradas para que él no entrara. Alzó su voz en oración a Dios y le pidió que interviniera, permitiéndole entrar para predicar a la gente mientras oraba. Los magos de la corte empezaron a hacerle mofa con ruidos estrepitosos. Entonces él empezó a cantar un salmo. Mientras cantaba, Dios aumentó el volumen de su voz hasta sobrepujar el bullicio de los paganos. De repente, como el gallo está cantando, hermanos, así estaban haciendo bullicio aquellos. De repente las puertas se abrieron por su cuenta. Él entró y predicó el evangelio, ganando a muchos para el Señor. En otra ocasión, cuando también le fue prohibido el paso a cierta aldea, se dio la vuelta para marcharse y repentinamente el hijo del jefe se enfermó como para morir. Rápidamente buscaron a San Colombo y lo llamaron. Cuando ofreció la oración de fe, el niño fue sanado instantáneamente y el pueblo se abrió para la evangelización por la palabra de Dios. El evangelio puro, predicado por Colombo y sus colaboradores, se esparció por toda Escocia, tornándola a Dios. También llegó a Irlanda y al norte de Europa. Su modo de esparcir el evangelio fue que tal vez una docena de hombres bajo un líder entrarían a un campo nuevo y literalmente construirían una ciudad basada y centralizada en Dios. Entre estos 12 hombres habrían carpinteros, maestros, predicadores, etc. Todos maravillosamente versados en la palabra y en una vida santa. Esta pequeña colonia estaría rodeada por un muro dentro de poco tiempo. Dentro de poco tiempo, este recinto estaría rodeado por estudiantes y sus familias en sus propias casas, aprendiendo la palabra y preparándose para salir y servir al Señor como misioneros, líderes y predicadores. Los hombres tenían libertad de casarse, aunque muchos no se casaron para así servir mejor al Señor. Se mantuvieron libres de la ayuda del Estado y así también de la política. En vez de atacar las demás religiones, ellos enseñaron la verdad porque creyeron que la verdad era suficiente arma para cumplir los resultados que Dios tenía en mente para ellos. Eran totalmente independientes de Roma. Qué precioso, hermano.
Qué precioso. Voy a volver a leer esto. En vez de atacar las demás religiones, ellos enseñaron la verdad, porque creyeron que la verdad era suficiente arma para cumplir los resultados que Dios tenía en mente para ellos. Aleluya. Eran totalmente independientes de Roma. Esto, hermano, ¿verdad? Muchas veces pensamos que atacar o pelear con alguien, eso va a cambiar las cosas, pero eso nunca ayuda, hermano. Solamente hay que continuar predicando la verdad. Sigamos presionando play y animando a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a que escuchen directamente el mensaje. Y eso, hermano, la palabra no va a volver vacía. Ella va a cumplir el propósito de Dios. Qué precioso. San Colombo fue el fundador de una gran escuela bíblica en la isla de Hy, situada cerca de la costa suroeste de Escocia. Cuando él fue allí, la isla era tan estéril y peñascosa que no podía producir suficiente alimento para todos ellos. Pero Colombo sembró semilla con una mano mientras mantenía la otra alzada en oración. Aleluya, hermano. Una preciosa manera de trabajar. Aunque los problemas vengan, aunque no sea lo más óptimo en cuestión del ambiente espiritual o económico, tenemos que seguir trabajando para el Señor y nunca perder la esperanza. Seguir sembrando, hermano, aunque las condiciones no sean nada favorables. Hay que seguir sembrando y orando que el Señor dé fruto a ese trabajo que estamos haciendo para Él y para su reino. Dice, cuando él fue allí, la isla era tan estéril y peñascosa que no podía producir suficiente alimento para todos ellos. Pero Colombo sembró semilla con una mano mientras mantenía la otra alzada en oración. Hoy día aquella isla es una de las más fértiles de todo el mundo. Aleluya. Desde esta isla centralizada en la Biblia salieron poderosos estudiantes dotados con sabiduría y con el poder de Dios. Y cuando leí la historia de este gran siervo de Dios y la maravillosa obra que realizó, me entristeció en el corazón al hallar que el poder del Papa, en su deseo de traer a todos los hombres bajo su dominio, vino y con el tiempo corrompió estos campos misioneros, destruyendo la verdad como fue enseñada por Colombo. El saludo. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Apocalipsis 2:18. La revelación de la deidad a la edad de Tiatira es que Jesús es el Hijo de Dios. En los días de su carne, Él fue conocido como el Hijo del Hombre, pero ya no lo conocemos según la carne. Ya no es el Hijo del Hombre. El gran profeta, quien en sí mismo juntó todas las profecías, el unigénito, está de nuevo en el seno del Padre. Ahora le conocemos según el poder de la resurrección. Él ha resucitado y ha tomado a sí mismo su gran poder, el cual es sobre todo para la alabanza de su propia gloria. Él no compartirá su gloria con otro, la dirección de su iglesia. Él no la entregará a ningún hombre. Él se fija en Tiatira, en aquella ciudad y en aquella cuarta edad, y allí ve que ha sido dado a otro el honor que le pertenece solamente a él. ¿Verdad? ¿A quién? Al Papa. Se le fue dado el honor que le pertenecía solamente a él. Dice, sus ojos arden con el fuego de su ira y justicia mientras ve que Apolos es reverenciado como el Hijo de Dios, cuando él y solamente él es el unigénito del Padre. Cuán terrible ha de ser su juicio sobre la religión de la edad de Tiatira, en la cual los miembros de la iglesia, así como los adoradores del Hijo de Dios, con D minúscula, Apolo, el hijo de Zeus,
elevan a un líder humano al puesto de adoración respaldados por el poder del Estado, porque eso es exactamente lo que vio. La Iglesia Católica Romana estaba completamente entregada a la idolatría, basada en los ritos del dios del sol, Apolo, y había elevado a un hombre, el Papa, a la posición de deidad por medio del matrimonio de la Iglesia con el Estado. En una edad anterior, recordamos que el profeta nos habló de ese matrimonio, de la Iglesia con el Estado, en la edad de Pérgamo. Tomás Aquinas y Alberus Pelagius formularon y afirmaron que el Papa, entre comillas, dice, lo que estos hombres dijeron, el Papa parece ser para aquellos que lo miran con ojos espirituales, no un hombre, sino Dios. No hay límites en cuanto a su autoridad. Él puede declarar ser correcto en lo que él desea y puede quitar los derechos de cualquiera como a él le parezca conveniente. El dudar este poder universal resulta en ser apartado de la salvación. Los grandes enemigos de la Iglesia son los herejes, los cuales no se sujetan al yugo de la verdadera obediencia. Recuerden, hermanos, que este nombre significa mujer dominante, y era lo que había llegado. La Iglesia ya era la autoridad, o se creían al menos ellos mismos la autoridad. Y como lo expresa en esto, o sea, era cualquiera que no se sujetaba a la Iglesia, que era representada por el Papa, decían que ya eran herejes y bueno, continuamos. Porque hay un solo Dios. Esto es 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el Hijo de Dios. 1 Timoteo 2:5. Pero el Papa de Roma ha cambiado la palabra. Él ha hecho que diga un mediador entre Dios y el hombre, no hombres, como la Escritura lo dice. Así que ahora él, el Papa, intercede entre leo nuevamente el párrafo 31. Pero el Papa de Roma ha cambiado la palabra. Él ha hecho que diga un mediador entre Dios y el hombre, no hombres. Así que ahora él intercede entre el mediador y los hombres. Pero no hay ningún otro mediador más que el Hijo. El Papa pronuncia salvación a través de la Iglesia de Roma, pero no hay ninguna salvación fuera del Hijo de Dios. Amén. Con razón, los ojos resplandecen con juicio ardiente y los pies son como latón fino, mientras él está listo para reducir a polvo los reinos malvados de este mundo. Gracias a Dios por aquellos pies fuertes de latón que han pasado a través del juicio en nuestro lugar. Ahora son nuestro fundamento, porque lo que él ganó es nuestro. Nos encontramos identificados con él en Jesús, el Hijo de Dios. Fue en esta edad en que vivimos el ascenso del maometismo, el cual negó al Hijo de Dios y pronunció muerte sobre todos los que se llamaban cristianos. Fue también en esta edad cuando la iglesia falsa desafió el primer mandamiento del Dios Todopoderoso y se lanzó precipitadamente al quebrantamiento del segundo al colocar a su Papa en lugar de a Jesucristo. Y estableció y a la fuerza impuso la adoración de ídolos, enjuiciando con muerte a todos aquellos que negaban un lugar para los ídolos dentro de la iglesia. Bajo la emperatriz Teodora, quien reinó desde el año 842 hasta 867, más de 100,000 santos fueron muertos simplemente porque estimaron las imágenes sin ningún valor. Seguramente esta edad tiene que arrepentirse o perder todo. Allí está el Señor de la gloria, Dios mismo, su palabra echada a un lado, su persona rechazada. Sin embargo, manos y corazones humanos no pueden destronarlo. Aleluya. Aunque lo rechacen, Él permanece fiel. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas 12:32. Cuando yo venga con pies de latón y ojos como llama de fuego, entonces recompensaré el juicio
recompensaré. El juicio es mío, yo pagaré, dice el Señor. El elogio, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Apocalipsis 2:19. De nuevo, aquí hallamos las mismas palabras de introducción. Conozco tus obras. El mismo Hijo de Dios dijo, creedme por las mismas obras. Juan 10:38. Él puso énfasis en sus propias obras mientras estuvo en la tierra. Las obras que él obró fueron ordenadas por Dios para inspirar fe en él, y fueron gran parte de su ministerio. Su Espíritu Santo en Pablo dijo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Estas obras fueron para inspirar fe en él, porque mostraría el parentesco con él, el cual Pablo describió como creados en él. Ahora, las obras nunca tomarán el lugar de la fe de Dios para nuestra salvación, pero las obras sí mostrarán nuestra fe ya puesta en él. Las buenas obras no lo salvarán a usted, pero saldrán de una vida salva. Amén. Este es un punto, hermano, muy delicado, porque hay hermanos que dicen que no tienen que vivir santamente porque son salvos. Pero una vida salva, una persona que ha sido salva, vive santamente, ¿verdad? Porque demuestran lo que hay dentro del hombre. Las buenas obras no lo salvarán a usted, pero saldrán de una vida salva como fruto hacia el Señor. Yo creo en las buenas obras. Aunque un hombre no sea salvo, él debe hacer buenas obras y hacer lo mejor que pueda. Lo que es horrible a los ojos de Dios es que los hombres hagan obras malvadas y luego digan que están haciendo la voluntad del Señor. Eso es lo que estaban haciendo los obispos, los papas y toda la jerarquía de Roma. Estaban asesinando, mutilando y obrando toda clase de maldad en el nombre del Señor. Vivían vidas totalmente opuestas a la palabra, a lo que la palabra enseña. En aquel día malvado los verdaderos creyentes resplandecieron como una luz en la oscuridad. Al continuar haciendo el bien devolvían bendición por maldición e hicieron lo correcto para honrar a Dios. Aunque por hacerlo muchos murieron. En este versículo, él está alabando a sus hijos porque estaban viviendo vidas transformadas. Sus obras testificaban de un nuevo espíritu morando dentro de ellos. La gente veía sus buenas obras y glorificaba a Dios. Sí, Señor. Si usted es un cristiano, usted hará lo que es correcto. Sus obras testificarán que su corazón está bien. Y no será algo que usted estará fingiendo, porque usted hará su voluntad aunque nadie más que Dios lo esté mirando. Y además, usted hará su voluntad aunque le cueste la vida. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia. Usted notará que amor es puesto entre obras y servicio. Y ese es su lugar correcto, porque sin amor nuestras obras no son aceptables ante Dios, ni tampoco nuestro servicio. Pablo, hablando a los corintios, dijo, sin amor no soy nada, lo que hiciere será sin provecho, si no es hecho con amor. Usted allí puede ver que estos creyentes no eran de la misma clase que los nicolaitas, los cuales hacían las obras como un medio de salvación o para ser admirado de los hombres. Ellos hacían sus obras como consecuencia del amor de Dios derramado en sus corazones por el Espíritu Santo. Aquel amor en sus corazones era el amor de Dios para los suyos. Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. San Juan 13:35. Aleluya. Los paganos que vieron las vidas de los primeros cristianos dijeron, mirad pues cómo se aman los unos a los otros. Juan dijo en 1 Juan 4:7, todo aquel que ama es nacido de Dios. Aquí quiero dar una advertencia. La Biblia dice, tocante a los últimos días, que por la abundancia de iniquidad, amén. ¿Usted sabe lo que es iniquidad, hermano?
saber hacer el bien y no hacerlo. El amor de muchos se resfriará. En la edad de la Odisea, o sea, la última edad, el amor a sí mismo y el amor a las cosas materiales ocupará el lugar del verdadero amor de Dios. Nos es necesario guardarnos del poder del pecado en estos últimos días. Muchos se están endureciendo porque no se han dado cuenta del efecto de este espíritu del último día. Es tiempo de acercarnos a Dios y dejarlo que llene nuestras vidas con su amor. De otra manera, sentiremos la frialdad de la iglesia del último día y rechazaremos la verdad de Dios, lo único que nos puede ayudar. Aleluya, hermano. Esto es muy visto ya, ¿verdad? Que al cabo a mí en la iglesia no me quieren, yo no los necesito. Yo me voy a ir y voy a hacer esto, yo no necesito tener compañerismo con nadie. Hermano, tenga cuidado, ¿verdad? Ciertamente a lo mejor usted cree no necesitarlo, pero si usted no tiene amor hacia sus hermanos, ¿verdad? Está siendo afectado por el espíritu que fue profetizado que iba a haber en la edad de la Odisea, un espíritu de frialdad. En aquellos años oscuros y temerosos, la vid verdadera mantuvo su amor para con Dios y para con los hermanos, y por hacerlo Dios los encomendó. Conozco tu servicio, Jesús dijo, aquel que es sobre todos es el siervo de todos. Una vez un hombre sabio comentó sobre este versículo y dijo, solamente la historia probará la verdad de estas palabras. Aquel hombre dijo la verdad. Aleluya. Solamente la historia probará la verdad de estas palabras. Aquel hombre dijo la verdad. Todos los hombres de la historia que en verdad llegaron a ser grandes fueron siervos. Aquellos que demandaron ser servidos, que oprimieron, que siempre tuvieron como meta estar a la cabeza de todos ellos han terminado en vergüenza. Aún los más ricos han sido condenados por Dios al no haber utilizado sus riquezas correctamente. Pero fíjense en la historia y notarán que aquellos que en verdad fueron algo grande, a la vez fueron los que sirvieron a otros. Amén. La historia nunca podrá alabar a aquellos por los cuales se hizo mucho, pero para siempre alabará a aquellos que hicieron mucho por otros. Aleluya, que el Señor nos ayude. Ahora, apliquemos eso a nosotros mismos. Por cuanto el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, así también nosotros debemos seguir el ejemplo. Fíjense en él mientras se postra a los pies de los apóstoles y les lava los pies tan cansados y sucios. Él dijo, vosotros no entendéis ahora lo que estoy haciendo, pero lo entenderéis después, mas lo que veáis que yo hago, vosotros también debéis hacerlo. Él llegó a ser un siervo de manera que Dios pudiese elevarlo a las alturas y algún día en el juicio de los santos le oiremos decir, bien hecho, buen y fiel siervo, entrad pues al gozo del Señor. No es siempre fácil ser un siervo, amén, pero aquellos que sirven y son gastados en servicio a otros, algún día serán sentados con Él en su trono. Entonces valdrá todo. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra cese ya, que sea pasada lista, allí estaré. Aleluya, hermano. Conozco tu fe. Ahora, Él no dice aquí como dijo a la iglesia en Pérgamo, no has negado mi fe. Él ahora no está hablando de su fe, sino que los está encomendando por su fidelidad. Y a medida que lo está haciendo, también menciona su paciencia. Fidelidad y paciencia van juntamente. Por cierto, la paciencia es el resultado de la fidelidad. Porque en Santiago 1:3 dice así, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, no hay ninguna otra manera para obtener la paciencia. Tiene que venir como resultado de la prueba de su fe.
Aleluya, hermano. Abraham esperó por 25 años hasta que la promesa fue cumplida. ¿Por cuánto es necesario que nosotros esperemos? Aleluya. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Romanos 5:3. Es visto en este versículo la alta consideración que Dios tiene en cuanto al desarrollo de nuestra fe. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago 1:4. La voluntad de Dios para nosotros es la perfección. Gloria a Dios. Nos lo dijo nuestro hermano José. La voluntad de Dios para nosotros es la perfección. Dice el profeta en el mensaje Una liberación total. Dios no hace cristianos a medias. Él los hace completos. Amén. Dice, párrafo 48. La voluntad de Dios para nosotros es la perfección. Y esa perfección es paciencia, esperando a Dios. Aleluya. Y esperando en Dios. Permanezcamos en la palabra. No nos vamos de ella, nos dijo nuestro hermano José en la carta. Permanezcan con la simiente original, porque ese es Dios. Esperando a Dios y esperando en Dios. Este es el proceso del desarrollo de carácter. Cuán altamente Dios ha encomendado a estos santos de la edad del oscurantismo, pacientes como ovejas, guiados al matadero, fielmente sirvieron a Dios con amor. Es todo lo que ellos deseaban en esta vida, servicio a su Señor. Cuán grande habría de ser su recompensa. He conocido que tus obras posteras son más que las primeras. Esto ciertamente es admirable a medida que la oscuridad de la edad aumentó, y la lista de honor de los mártires llegó a ser más larga día tras día. Ellos obraron cuanto más, sirviendo hasta lo máximo, y su fe fue creciendo. Cuán trágico fue que en la edad de Éfeso el amor disminuyó, y verdaderamente nada es mencionado del aumento de la labor de amor en las otras edades. Pero en esta edad, la más oscura de todas, les sirvieron a Dios cuanto más. ¡Qué grande lección es esa! No hubo merma de este afable servicio de amor hacia el Señor, sino más bien un aumento de labor. Ese es el secreto. Aleluya. Fíjese, hermano. Ese es el secreto. Que el enemigo trate de impedir nuestro servicio al Señor y nuestra respuesta será un aumento de servicio. Amén. Y nuestra respuesta será un aumento de servicio. Cuando los abatidos están clamando de temor, entonces es el tiempo de gritar la victoria. Aleluya, hermano. Cuando el diablo venga y le quiera poner pruebas a su vida, a veces eso nos pasa, hermano. Como en nuestra vida cristiana, tenemos problemas y luego como que nos entristecemos, como que sentimos que Dios nos abandonó. Hermano, no deje que el diablo le ponga ese temor en su corazón. Cuando vengan esas cosas, hermano, usted arrodíllese. Si oraba 1 hora, ore 2. Si oraba 2, ore 4. Si predicaba la palabra, hermano, predíquela más fuerte. Demostrémosle al diablo que entre más nos ataque, más le vamos a servir al Señor. Cuando venga una prueba, una debilidad, algo en lo que usted le falla al Señor, hermano, que cometa un error, enmiéndelo y arréglelo y siga adelante. No se quede allí tirado, levántese. Vamos hacia la meta del supremo llamamiento. Agarremos este ejemplo de nuestros hermanos en esta edad del oscurantismo. He conocido que tus obras postreras son más que las primeras. Ahora, como ya hemos dicho, esta edad es llamada la edad del oscurantismo, porque en verdad fue la época más oscura de la historia. Fue la edad del Papa Inocencio III, el cual reclamó ser el vicario de Cristo, soberano y supremo sobre la Iglesia y el mundo, quien también instituyó la Inquisición, la cual bajo su dirección derramó más sangre que en cualquier otro tiempo, con excepción del tiempo de la Reforma. Fue la edad de la pornocracia, reinado de rameras. Sagario III tuvo un amante
y llenó el coro papal con amantes e hijos bastardos, y tornó el palacio papal en una habitación de ladrones. Anastasio III murió por sofocación por la mano de Marosia, quien fue un amante de Segario. Juan XI fue el hijo ilegítimo de Marosia. Juan XII fue el nieto de Marosia, y él violó a las viudas y a las vírgenes, y mientras estaba en un acto de adulterio, fue muerto por el esposo enfurecido de la mujer. Fue la edad de la cisma papal, porque las dos líneas papales, una reinando desde Aviñón, Francia, y la otra reinando desde Roma, se maldecían y se peleaban entre sí mismos. Estos papas no solamente eran culpables de actos sexuales inmorales, engendrando cientos de niños ilegítimos, cometiendo sodomía, etc., sino también fueron culpables de haber vendido los oficios sacerdotales a los que pagaban el mejor precio. Empezaron a vender arzobispados y cardenalicios, todo, hermano. A cualquiera que les pagara, lo elevaban a ese puesto. Fue la edad cuando la luz brilló más débilmente. Sin embargo, los pocos creyentes que habían obraron más fervientemente a medida que la oscuridad aumentaba, hasta que al final de la edad muchos intentaron hacer reformas. Sus labores fueron tan fervorosas que en realidad aparejaron el camino para la reforma que estaba por venir. Y como la palabra dice acerca de esa edad, tus obras postreras, al fin de la edad, son más que las primeras. La palabra Tiatira tiene varios significados, entre los cuales está sacrificio continuo. Muchos, aleluya. La palabra Tiatira tiene varios significados, entre los cuales está sacrificio continuo. Muchos retienen la creencia que esto es una profecía tocante a la misa, lo cual es una presentación continua del sacrificio de Cristo. Ese es un pensamiento excelente, pero también puede ser que signifique el sacrificio continuo en cuanto a vidas y labores de los verdaderos creyentes del Señor. Aleluya, hermano. Recuerden que esto también es la tercera bestia, con cara de buey, ¿verdad? La bestia para sacrificio. Perdón, la segunda, hermano. La segunda bestia. Porque fue león, luego buey, luego hombre y el águila, ¿verdad? Ellos habían sido ungidos con ese espíritu de sacrificio. Seguramente estos santos de Tiatira eran excelentes, llenos del Espíritu Santo y fe, criados para buenas obras, mostrando su alabanza, no teniendo sus vidas en aprecio personal, sino más bien rindiéndose totalmente como un sacrificio agradable al Señor. La reprensión. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza. Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Apocalipsis 2:20. Ahora, juntamente con este versículo quiero que se den cuenta del versículo 23 y note la prueba de una gran verdad que he estado trayendo a su atención. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Apocalipsis 2:23. A través de este mensaje yo he estado diciendo que en realidad hay dos iglesias. Aunque en cada edad del Espíritu habla a las dos como si fueran solamente una, aquí está enfáticamente declarando que hay iglesias. Y también declara plenamente que algunas de estas iglesias claramente no saben que Él es aquel que escudriña los riñones y los corazones. Él va a probarles a ellos que esto es cierto. Ahora pues, ¿cuáles serán las iglesias que no conocen esta verdad? Desde luego, serán aquellas que proceden de la vid falsa,
porque los verdaderos creyentes saben que el juicio comienza en la casa de Dios, y siendo ellos temerosos de Dios, se juzgan a sí mismos para así no ser juzgados. Ahora, ¿por qué es que Dios llama a estas sus iglesias, aunque son de la vid falsa? La verdad del asunto es que sí son cristianos, pero no son cristianos de espíritu. Son más bien cristianos según la carne. Están llevando su nombre en vano. Amén, hermano. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Marcos 7:7. Pero ciertamente son cristianos porque ¿qué más podrían ser? Un maometano es un maometano. Esa es su religión, sea como quiera que la viva, porque se somete en teoría a lo que el Corán enseña. Del mismo modo, un cristiano es un cristiano por cuanto él se somete al hecho de que Jesús es el Hijo de Dios, nacido de virgen, que fue crucificado y murió y resucitó, que Él es el Salvador de la humanidad, etc. Por cierto, en la edad de la Odisea habrán aquellos que se llamarán cristianos porque se someten a las finas calidades de Jesús, mientras se reservan para sí mismos el derecho de negar su deidad. Los cristianos científicos ya han hecho eso, como también multitudes que predican un evangelio social. Oh Señor. Este individuo es un cristiano nominal y pertenece a la iglesia, pero él no es un creyente. No es un creyente verdadero o espiritual. Este tipo de creyente es aquel que ha sido bautizado en el cuerpo de Jesucristo y es un miembro de él, pero sin embargo está en el orden de Dios que la cizaña crezca juntamente con el trigo y no debe de ser desarraigada. Ese es el mandamiento de Dios. El día de su juntada y su quemada está por venir, pero todavía no. Así que el Espíritu está hablando a este grupo mezclado. Por un lado, Él está alabando y por el otro lado está reprendiendo. Él ha dicho lo que es correcto al verdadero creyente. Ahora Él advierte a la vid falsa lo que debe hacer si es que ha de ser justificada ante el Señor. Aleluya, mis hermanos. Gloria al Señor.